Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en el campus de Viña del Mar. Saludamos especialmente al vicerrector de sede Viña del Mar, Claudio Osorio, a la defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Ana Yukelson, y a nuestros ombuds, Francisca Rengifo y Adel Moyori. Damos la bienvenida también a la jefa de Cooperación Internacional de la Oficina de Internacionalización de la Universidad de la Frontera, Janina Hans-Willemenke, y a los estudiantes de la misma universidad, todos quienes se han trasladado de diferentes ciudades para asistir y participar en este seminario. A todos les agradecemos por estar aquí. Este evento forma parte del proyecto Bravío, iniciativa internacional apoyada por la Unión Europea, que busca fortalecer las defensorías universitarias en América Latina y ha sido organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez con el objeto de aportar con herramientas concretas de gestión de convivencia que faciliten la labor de los ombuds o defensores universitarios. Hoy, más que nunca, es crucial que las instituciones cuenten con mecanismos efectivos que cuiden el respeto de los derechos y libertades de todos los integrantes de las comunidades universitarias. Ese rol lo juegan precisamente los ombuds o defensores universitarios, que a través de la equidad y la justicia buscan la solución pacífica y colaborativa de conflictos, promoviendo así una sana convivencia entre estudiantes, académicos y colaboradores. En esta ocasión, quien abre el seminario es el dueño de casa, el vicerrector de Viña del Mar, Claudio Osorio, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, muy buenos días. La verdad es que siempre, y disculpen que inicie estas palabras con una reflexión personal, siempre me he sentido un gran afortunado de la vida, y entre otras cosas porque he tenido la posibilidad de trabajar en esta universidad en particular. Y esa fortuna creo que en gran medida se debe a lo que nosotros en la universidad denominamos el ambiente de campus. En lo personal, y con esto estoy seguro también incluyo a mis colaboradores directos y también a los profesores y colaboradores en general de la universidad, resulta tremendamente agradable, satisfactorio llegar todos los días a la universidad a un espacio donde se respira de alguna manera una sana convivencia y donde los conflictos que son propios de la naturaleza humana que surgen se resuelven al mismo tiempo de manera pacífica. La verdad es que para nosotros este ambiente de campus, esta convivencia que se da en la universidad, es un verdadero tesoro y es un tesoro que hay que cuidarlo y hay que siempre resguardarlo. Por lo anterior, me gustaría, en primer lugar, entonces, agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí hoy día y por ser parte, de alguna manera, de la construcción de este ambiente de campus. Quiero agradecer muy especialmente a los representantes tanto nacionales como internacionales que nos acompañan, a las autoridades universitarias, a los académicos y académicas, a los ombuds y defensores, y muy especialmente también a los colaboradores y estudiantes, y especialmente a estudiantes de otras universidades. ¿Les gusta la Adolfo Ibáñez? Es bonita. Pero más que bonita, es lo que decía antes, es cómo se construye entre todos y todas un ambiente que resulta grato vivirlo a diario. Quiero hacer también un agradecimiento especial de nuestra parte e institucional, tengo el honor de hacerlo en este sentido, a la Unión Europea, a través de su programa de Erasmus, por el financiamiento y el respaldo al proyecto Bravío. Este proyecto resulta para la Universidad Adolfo Ibáñez de la más alta trascendencia, ya que nos permite ser parte de una red internacional cuyo objetivo es precisamente lo que indicaba al inicio, velar por una sana convivencia a través fundamentalmente del reconocimiento y resguardo de los derechos de las personas, la resolución pacífica de los conflictos que puedan suscitarse y, sobre todo, la promoción de una buena convivencia en los espacios universitarios. Gracias por permitirnos ser parte de esto. La jornada de hoy es prometedora en varios sentidos,
ya que fundamentalmente lo que va a ocurrir acá es que se abrirán nuevos espacios para poder compartir buenas prácticas, experiencias y sobre todo para hacernos cargo de los desafíos que debemos enfrentar como universidad, pero muy especialmente aquellos desafíos que deben enfrentar los defensores y los ombuds en general. En este plano, no puedo dejar de alguna manera de agradecer y al mismo tiempo de reconocer a nuestros propios ombuds. La profesora Francisca Rengifus del campo Peñalolén y el profesor Adelmo Lloris de nuestro campus de Viña del Mar ejercen como ombuds de la universidad desde el año 2019. Pandemia incluida y algún que otro estallido social también incluido. Ellos vienen desarrollando desde esa fecha hasta el día de hoy un trabajo silencioso, pero arduo, y donde a diario deben enfrentar diferentes situaciones. Tan extraordinario ha sido este trabajo que la universidad ahora está pensando no solo aplicar su competencia a lo que es la convivencia fundamentalmente entre estudiantes y lo que puede ocurrir con académicos eventualmente, sino que también ampliar el ámbito de su competencia a los conflictos o a la resolución de controversia entre académicos y también entre colaboradores. Todo ello con el objeto, ¿no es cierto?, de poder extender de alguna manera, de hacer extensiva la experiencia y lo aprendido con las diferentes situaciones que le ha tocado vivir a cada uno de ellos. Muchas gracias, profesores, por este trabajo que han venido realizando durante todo este tiempo. Pero también esto nos inspira como universidad para dejar los campus de alguna manera. También nos llama la atención que estas buenas prácticas, esta experiencia acumulada, de alguna manera la universidad debe sacarla del ámbito estrictamente universitario y, ¿por qué no, traspasarla a otras instituciones, tanto públicas como privadas? Sobre todo cuando existen nuevas normas, nuevas leyes que desafían la convivencia al interior de estas instituciones públicas y privadas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la ley Carin. Si nosotros como universidad, y particularmente a través del trabajo de nuestros ombuds, se ha ido generando una suerte de jurisprudencia, una suerte de aprendizaje de la manera de hacernos cargo de la resolución pacífica de un conflicto, ¿por qué no traspasar también esa buena práctica a otras universidades? Establecer confianzas a la base de la relación entre las personas es clave para, entre otras cosas, ser felices como seres humanos. Aquellos países que tienen los índices más altos de felicidad, según se miden año a año, son precisamente donde las confianzas son altas. Nuestro país está desafiado, entre otras cosas, precisamente por la falta de confianza que nos tenemos entre todos y todas. En la medida que fortalezcamos esas confianzas, y una manera de hacerlo es a través de la resolución pacífica de las controversias, finalmente podemos aspirar, creo yo, a ser mucho más felices. Finalmente, quiero agradecer, como ya se dijo antes, la presencia hoy acá en nuestro auditorio de Ana Jukelsson. Bienvenida, Ana, tu casa a partir de hoy. Ana, como se dijo, es defensora de la comunidad universitaria de la Universidad de Córdoba en Argentina y ella posee una vasta experiencia en el rol de la figura del ombuds y de los defensores en general y sobre todo en cómo poder ir permeando al resto del continente latinoamericano en esta materia. Muchas gracias, Ana, por estar acá y por compartir tu visión y tu experiencia con nosotros hoy. Lo dije al inicio, nuestro ambiente de campus es un tesoro para la Universidad Adolfo Ibáñez. Fortalecer una sana convivencia entre todos quienes somos partes de la comunidad universitaria nos resulta indispensable para resguardarlo y hacerlo crecer. Sinceramente, les deseo a todos y a todas una jornada muy provechosa y que de acá emerjan nuevas ideas y maneras de poder escucharnos cada vez de manera más activa y de resolver cada vez de manera más pacífica y más pronta las resoluciones que se puedan generar. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras del vicerrector. Ana Yukelson es licenciada y profesora en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es docente investigadora y la primera decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. También ha demostrado su versatilidad desempeñándose como directora de Cultura de la Municipalidad de su ciudad, como dramaturgista de obras de teatro nacional e internacional, entre otras labores. Desde el año 2022, detenta el cargo de defensora de la comunidad universitaria de la mencionada universidad, siendo la única defensora en el país trasandino. Invitamos a Ana, quien expondrá sobre la defensa de los derechos universitarios, una experiencia de internacionalización de proyectos de creación y consolidación de ombuds o defensorías universitarias. Bueno, muy buenos días a todos, el señor vicerrector, autoridades, ombu, Francisca, Adelmo, estudiantes, la gente que ha venido de UFRO. Realmente estoy muy halagada de estar aquí, es un honor. Y como he venido diciendo desde ayer que llegué, que realmente siento esta casa, algo suyas las palabras, vicerrector, la siento mía. Admiro este campus universitario que ustedes tienen y que me hayan permitido venir. Realmente me siento muy honrada de estar aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez, participando justamente de este seminario en el cual intercambiar miradas y experiencias sobre la convivencia universitaria a partir del rol del ombus o de la defensoría universitaria. Antes de iniciar la exposición, quiero expresar, a partir del anuncio que recién ha hecho el vicerrector, y ya se tenía conocimiento de esto, la enorme alegría ante la decisión de esta universidad de crear el ombus institucional o universitario. Tengo en alta valoración la decisión que han abrazado, no solo por la voluntad política de creación a partir de la implementación de la figura del ombus, del protocolo de acoso o de género, como se diría en mi país, sino en forma particular por la elección de un modelo estructural de institucionalizar su figura, el cual acerca y multiplicará la presencia del ombus en cada una de las sedes universitarias que ustedes tienen a través de las necesarias figuras del ombus adjuntos. Una vez más, la figura del ombudsman o ombudsperson sueco, también conocido como defensor o protector de los derechos, ha sido objeto de inspiración en otra universidad de América Latina para velar por el respeto y la protección de los derechos humanos y universitarios y con ello contribuir en la gobernanza de paz de las instituciones de educación superior. El título que anunció Francisca, La defensa de los derechos universitarios, una experiencia de internacionalización de proyectos de creación y consolidación de ombus o de defensorías universitarias. Con este título intentaré abarcar justamente dos ejes de desarrollo. En el primero, ofreceré una reflexión acerca del panorama de las defensorías en América Latina que permita visualizar los modelos tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en el segundo eje explicaré la importancia de las oportunidades que las relaciones interinstitucionales y en especial el proyecto Erasmus más Bravío nos está ofreciendo en tantos socios participantes con el objeto de crear o reforzar defensorías universitarias. Entonces, en este primer eje voy a abordar esta suerte de panorama de las defensorías en América Latina. No se asusten, nos voy a dar algunos datos, pero intentaré no abrumarlos. Entonces, para dar cuenta de una visión del estado de las defensorías o del ombus universitarios en nuestra América Latina, he considerado algunos hechos históricos, así como el análisis de las instancias y tipos de creaciones que permiten apreciar modelos más reactivos o defensivos, si quieren, de los proactivos. De igual modo,
considero que una visión de conjunto no puede prescindir de recordar los principios rectores que presentan las defensorías. Desde ya quisiera contextualizar mi exposición dentro de lo que yo llamo un habla situada, ¿no? Como me presentaron, soy defensora de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba desde septiembre del 2022. Y en un mes exactamente voy a cumplir mi primer mandato, porque dura 3 años con el reglamento que está actualmente, y pese a tener conocimiento de la existencia de la Defensoría de mi universidad y de haber votado en un momento como miembro del Consejo Superior en el año 2014 a la defensora que me antecedió, Liliana Aguiar, no imaginé de ningún modo que años más tarde sería elegida en este cargo, pero menos aún conocía que la Defensoría de la UNC, como le llamamos, era la única de mi país con verdadera autonomía de las autoridades rectorales. Quizás por este último motivo, indagar en las causas de lo que acontece en Argentina llevó a preguntarme, apenas asumí el cargo, acerca de qué factores estructurales o coyunturales inciden en la creación de las defensorías y en qué medida la observación de algunos problemas para su creación o no tienen raíces históricas y, en todo caso, cuál de estos problemas tienen realmente hoy una verdadera entidad. A medida que fui accediendo a la, voy a decirlo como una crítica y autocrítica, a una escasa literatura en el tema, debo admitir que creció un interés y deseos genuinos por pensar en estrategias colectivas que permitan avanzar en la resolución de la expansión o el crecimiento de otras defensorías del mismo tipo o parecido dentro del sistema universitario argentino. Como ciudadana, y si me permiten ser más escénica o dramática, en tanto para mí la palabra drama es acción, como lo indica su raíz, como ciudadana universitaria aún estoy convencida de que siempre la salida es colectiva, colaborativa y en comunidad. Una primera observación en relación al panorama de las defensorías entonces universitarias muestra un mosaico constitutivo muy diverso y singular. En el año 1985, ese año resulta más que significativo para el inicio de la historia de las defensorías en América Latina, porque se crea la primera defensoría universitaria en la región, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Precisamente en mayo de este año se celebraron los 40 años de su existencia. Sin duda, el modelo mexicano fue y es inspirador para la expansión de creaciones de otras defensorías en nuestra América, ¿no? Pensemos en Brasil en 1992, Argentina luego en 1997, Costa Rica en el 98, El Salvador en el 99, Venezuela en el 2003, Panamá en el 2005, Honduras en el 2006, Perú y Bolivia en el 2011, Chile en el 2013 y Ecuador en 2014. Sin duda, el giro democrático de mediados de los años 80 y 90 del siglo XX en la mayoría de estos países impulsó en gran parte estas iniciativas. Y desde ya, la propia evolución del concepto de ombus en la educación superior fue una impronta del siglo XXI dentro de las leyes de educación superior que procuran garantizar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, así como la mediación ante conflictos. Sin embargo, aún nos queda, como dice nuestro manifiesto, dolores, porque hay 7 países de la región que no cuentan con ninguna defensoría: Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Sin pretender entrar en la polémica sobre la diversidad / unidad, si ustedes quieren, de América Latina, prefiero abrazar la propuesta del historiador Waldo Ansaldi, que invita a pensar en la unidad de esa diversidad. Es en ella donde se puede observar que pese a que la mayoría de las defensorías de estos países han adoptado un enfoque de protección y defensa de los derechos humanos, aún el número de las defensorías sigue resultando escaso y no han logrado una consolidación
a excepción de países como Brasil, el propio México y Perú. Siendo además Perú quien a través de la Ley de Educación Superior, promulgada en 2014, exige que todas las universidades deben tener una defensoría universitaria. Además, en la mayoría de las universidades de la región, la figura del defensor, del oidor, del ombus o del comisionado no se encuentra incluido en el marco de legalidad de los estatutos universitarios, sino que responde a normativas propias, ordenanzas o resoluciones, por ejemplo. Y en consecuencia, su implementación también está sujeta a dichas iniciativas y por ende se produce una variabilidad en la garantía tanto de la defensa como de la promoción de los derechos humanos y universitarios. En este sentido, y a modo de ejemplo de esta diversidad, comparto el caso de la creación de la Defensoría de mi universidad. Para ello, permítanme ponerlos en contexto, más allá que los datos que daré están a un clic de ustedes, ¿no es cierto? La Universidad Nacional de Córdoba es pública, gratuita y laica. Fue creada hace más de 412 años. Es artífice de la Reforma Universitaria de 1918, o también conocida como el Grito de Córdoba, acción iniciada por los estudiantes que cambió los estatutos universitarios y permitió la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el cogobierno cuatripartito, el ingreso de los docentes por concurso de oposición y la extensión universitaria. En la actualidad, nuestra universidad se compone de 15 facultades, 2 colegios preuniversitarios o secundarios, como aquí los conocen, 145 centros de investigación, 25 bibliotecas, 20 museos, un laboratorio de hemoderivados, 2 hospitales de escuelas, un banco de sangre y 2 observatorios astronómicos. La estadística del año pasado registra 180.000 estudiantes de pregrado, grado y posgrado, un total de 10.800 personas entre docentes y autoridades y aproximadamente 3.300 personas no docentes o personal administrativo, técnico y de servicio. Toda esta realidad y personas integran la comunidad universitaria que la Defensoría, en tanto órgano, debe atender de ser requerida. Quiero aclarar que la Defensoría de la Universidad Nacional de Córdoba somos 3 personas. En estos 28 años de existencia de la Defensoría, sin embargo, podemos decir que hemos tenido una historia fracturada, con distintos periodos de acefalía que suman un total de casi 12 años. Para ser más precisa, si bien nunca se cerró la Defensoría, en distintos periodos de tiempo el Consejo Superior no designó defensor o defensora y la oficina atendió consultas a través de un asesor legal y de una empleada administrativa, que continúan hasta el día de hoy. Liliana Aguiar, la exdefensora, en distintos trabajos se ha referido a lo que ella denominó el caso Córdoba, para presentar la situación de nuestra Defensoría en la tensión, resistencias, consolidación. La creación de la DCU fue producto de una sugerencia realizada por una comisión designada con el fin de investigar hechos claramente indeseados, como fueron los casos de fraudes de títulos ocurridos en el año 97, principalmente en 2 de nuestras facultades. Luego de receptar las denuncias y presentarlas ante la Justicia Federal, dicha comisión consideró recomendar al Consejo Superior la creación de un órgano de carácter permanente y elaborar un proyecto de creación de la figura del defensor de la comunidad universitaria, que fue aprobado a partir de una ordenanza que es la 8 de 1997. Pensemos ahora en la creación del ombus universitario del Adolfo Ibáñez, afortunadamente algo muy distinto y sin lugar a dudas es un modelo para expandir, lo digo con mucho orgullo. Muestra con entusiasmo otros argumentos más proactivos que más adelante voy a explicar por qué son convenientes de emular en universidades de mi país. Del panorama presentado, y para no abrumar con tantos datos, puedo expresar que no hay relación aparente entre la existencia de una defensoría universitaria
y la antigüedad de la institución que la ha creado. Algunas universidades son seculares, en cambio otras son muy nuevas. El tamaño tampoco indica nada. Hay macrouniversidades con defensorías, de hecho les acabo de describir la nuestra, y otras también macro que no tienen. Pienso en la Universidad de la República de Uruguay. En cambio, algunas mucho menores, como la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil, cuentan con ella. Tampoco hay una relación directa con el tipo de gestión. Tanto en Brasil como en México y Perú hay defensorías en universidades públicas y privadas, aunque se puede detectar una leve diferencia a favor de las defensorías en universidades estatales, tanto en antigüedad cuanto en número. Y los datos son más críticos si se tiene en cuenta su distribución. Al agruparlas, según la pertenencia nacional de las universidades, solo 3 países de nuestra región concentran el mayor número de defensorías. Ya los he nombrado: México, Perú y Brasil. Por lo tanto, la desigualdad en la expansión de la institución aún es notable. Ahora bien, entre los factores que más han incidido para su creación, sí se encuentra la legislación, sea general o específica. Pienso en los casos de Perú y de Brasil, por ejemplo. Y desde ya, la consolidación de muchas de ellas está ligada a la articulación con otras defensorías del país, de Europa y de América, en redes nacionales e internacionales, como la Red de Organismos de Defensores de los Derechos Universitarios, la REDU, y la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias, la RIDU, entre otras. Ante lo descrito sobre la línea de tiempo de la creación de las defensorías universitarias latinoamericanas, encuentro que después de un periodo fundacional entre 1985 y el 2000, en el que se crean aproximadamente unas 13 defensorías, se inicia otro periodo que llamaré de expansión, en el cual se van a instaurar cerca de 37 nuevas defensorías. Ello casi equivale, más o menos, en su momento se sacó un número de 28, o cerca del 70%, algunos dicen, porque las estadísticas no son tan precisas. Cuentan con una antigüedad de un poco más de 10 años de funcionamiento. Por lo tanto, estaríamos transcurriendo en una etapa muy fecunda, si ustedes quieren, para la consolidación y una nueva expansión de las defensorías o ouvidorías universitarias. Para completar esta visión de conjunto, cabe pensar la diversidad desde un análisis del poder. Esto es, ¿quién designa al defensor o defensora? ¿Quién determina lo que puede y no puede hacer la defensoría? ¿Acaso estos indicadores resultan de la finalidad para la que fueron creadas? ¿Estos indicadores acaso dan cuenta del, entre comillas, poder real de estas instituciones en el seno de las universidades o viendo su contribución a la gobernanza de paz? Partiré de algunas consideraciones para dar respuesta a estos interrogantes. Claramente las diferencias entre defensorías o ouvidurías, por ejemplo, permiten explicar parte de la diversidad. La ouviduría brasileña responde desde el punto de vista histórico a la tradición colonial lusitana del control administrativo, cuyo objetivo central es la eficacia de la institución y, en cambio, su autonomía se reduce en la medida en que son designadas por la misma autoridad que debe supervisar. Por otra parte, las defensorías universitarias que se nutren de la tradición colonial de España, reforzadas por el modelo contemporáneo de las defensorías universitarias, también españolas, suman a la función de contralor institucional la defensa de los derechos y desde ya su nivel de autonomía es mayor. Ser denominado en formas diferentes, defensor, procurador, ombudsman, ombudsperson, comisionado, no siempre implica la diversidad de sus facultades y ámbitos de actuación. La mayoría abarca la atención de los derechos de los 3 claustros, docente, estudiantil y de personal administrativo y de servicio, pero solo un cierto número atiende solo a estudiantes o focaliza en forma exclusiva los aspectos académicos, otras veces la defensa se limita al cumplimiento de la norma. En este caso me gustaría subrayar que Córdoba es hasta el momento la única universidad, en nuestros registros por lo menos, que adopta el nombre de Defensoría de la Comunidad Universitaria.
Y si bien no está fundamentado, aparentemente se quiso enfatizar la idea de que desde una concepción de común unidad abarca los 4 claustros, incluyendo también el claustro de graduados. En términos generales, ninguna de las defensorías universitarias tiene facultades resolutivas y todas defienden o protegen un mejor servicio administrativo y el derecho a la educación. Entonces, las diferencias se encuentran en el nivel de autonomía que se refleja en quién designa a los defensores o oidores y cómo pueden ser removidos. Por ejemplo, la Universidad Federal del Espíritu Santo de Brasil, la UFES, es representativa de otras universidades brasileñas en las cuales la designación es rectoral. El oidor puede ser removido por la misma autoridad sin estar establecido un plazo para su desempeño. De esta manera, es un funcionario más del gobierno universitario. Desde este punto de vista, sería un tipo de defensoría que tiene menor nivel de autonomía. En el otro extremo, si ustedes quieren, la más independiente, por lo menos que yo he visto, de la autoridad política, al menos en la reglamentación, es la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la cual una asamblea de docentes y estudiantes propone una terna de candidatos entre los que el Consejo Universitario, por al menos el 2/3 de los votos, designa al nuevo defensor. En Córdoba también el defensor es designado por el voto de una mayoría, igualmente agravada de los miembros del Consejo Superior, donde están representados los 4 claustros. Sin embargo, no se establece con claridad quién propone los candidatos. En la experiencia concreta, las 4 defensoras mujeres que ha tenido la Defensoría han sido siempre a propuesta del rectorado, lo que en algún sentido podemos estimar que acota la participación de la comunidad. Pero en verdad no se vive por lo menos así porque han tenido conversaciones previas en las comisiones del mismo Consejo antes de la votación. En general, las defensorías coinciden en sus principios rectores que regulan su actuación. Estos son la informalidad, la confidencialidad, la celeridad, la imparcialidad y el priorizar relaciones personales cara a cara. Y por último, dentro de este panorama, muchas veces se nos pregunta, ¿qué servicio presta la Defensoría a la universidad? Aquí, como vengo sosteniendo, la respuesta parece también coincidir en tanto contribuye a la gobernabilidad si ésta es entendida como la capacidad de las autoridades universitarias para responder a las diferentes demandas, consolidar su legitimidad y propiciar proyectos que alimenten la cohesión entre los sectores, niveles o intereses de la comunidad en torno, y esto lo resalto, a un imaginario compartido. Las defensorías universitarias son instituciones políticas por autonomacia, fomentan su cultura política basada en el reconocimiento de los deberes y derechos de los miembros de la comunidad, la observancia de las normas, la obligación de aceptar las decisiones de la mayoría, el respeto de las minorías, la exclusión de toda forma violenta de acción. Podría afirmar que muchos actores, por lo menos de mi universidad, participan y fomentan estas orientaciones, como no dudo que los de aquí también. Pero por otro lado, debo decir que a diario observo con cierta preocupación que debemos, y entre comillas, convivir con rasgos de una cultura secular que persisten en la idea de ciertas, también entre comillas, naturalizaciones que se expresan en indiferencia, cuando no, y permítanme, cierta cuota de cinismo, rigidez y dogmatismo. Por eso, la decisión política académica de crear una institución de la democracia enfrenta a veces, en forma más o menos larvada, a grupos que, acostumbrados a ejercer del poder discrecionalmente, consideran las intervenciones de las defensorías, sus pedidos de informes y sus recomendaciones como intromisiones en el gobierno de sus facultades o escuela o dependencias. Tal vez estas resistencias en épocas relativamente recientes hicieron de la DCU de Córdoba, al ser una creación claramente defensiva y no proactiva como esta, que no fuera para algunos miembros la resultante del convencimiento sobre el ejercicio de nuestra democracia universitaria.
En este contexto, el quiebre en su institucionalización, es decir, los periodos de acefalía que mencioné antes, estarían marcados o serían un claro indicador de ello, de esa disconformidad. Es una hipótesis, ¿no? Por lo menos de algunas autoridades universitarias que pasaron frente a su autonomía y su función mediadora. Ello podría otrora explicar la falta de expansión también o de resistencia a otras universidades del país. En cualquier caso, vencer estas resistencias es cuestión de tiempo y dar con las estrategias adecuadas y, por supuesto, no claudicar. Ahora voy a desarrollar el segundo eje, esta idea de proyección en la importancia de la interinstitucionalización, ¿no? Más allá del análisis incompleto que acabo de hacer, y que obviamente por una cuestión de tiempo, considero que dentro de la situación de las universidades de América Latina, salvo las excepciones mencionadas, el desafío de las defensorías universitarias oscila entre la consolidación, en general de las más nuevas, y la expansión de aquellos países donde no existe legislación que la imponga. Por tal motivo, el proyecto Erasmus Bravío, que tiene tanto a la Adolfo Ibáñez como a la UNC, pero también a UFRO, a UTEPSA, a Univalle, sí, a la Universidad Nacional de Honduras y de Francisco de Morazán, cuyo objetivo es la creación y el refuerzo en tanto consolidación de defensorías universitarias, nos permite propiciar un intercambio de buenas prácticas en las que respecta a la exploración afectiva en la protección y resguardo de los derechos de los miembros de nuestras comunidades y su capacidad para generar acuerdos, normas de convivencia o bien en la resolución, como bien se ha dicho acá, de conflictos de forma justa. Lira sostiene que las defensorías en general han pasado de un modelo neoliberal, modernizador, a uno democrático popular. Entonces, ante este diagnóstico que lo hizo en 2012 en su libro, ¿qué aspectos deberían profundizar las defensorías universitarias para avanzar en la democratización de sus instituciones, ampliar la participación de la comunidad y minimizar las resistencias? Considero que en el caso de las defensorías universitarias, la ampliación debe tener no solo el crecimiento del número de intervenciones, sino también de los temas en consulta, que no sean solamente normativos, sino relativos a las relaciones interpersonales, la discriminación y las violencias de todo tipo. De los claustros hay sectores vulnerables y vulnerados en todos ellos, y también las diferencias entre las unidades académicas a atender. También debe alcanzarse el reconocimiento de la importancia de sus funciones como servicio a la universidad, que aporta la buena gobernanza y contribuye a la gobernabilidad, atemperando las resistencias que abrevan en culturas autoritarias, seculares, y de ese modo ayudar a la consolidación de las defensorías. Y por último me pregunto, ¿puede una institución no consolidada en forma suficiente constituir un modelo a seguir por otras universidades? Hoy aquí puedo afirmar que sí. El caso del Adolfo Ibáñez es decididamente un modelo a replicar y considerar en la Argentina. Y quiero explicar por qué. Desde el 2015 en adelante, en muchas universidades de mi país se crearon protocolos, áreas o mesas de género que se han ido transversalizando dentro de la propia estructura de gestión. La convicción sobre la erradicación de las violencias de género y la promulgación de la ley Micaela, parecida a la ley Karim, aquí, que exige la capacitación para todos los empleados del sector estatal, el pronunciamiento de muchas universidades adscribiendo a convenios internacionales, han sido acciones decisivas en esta materia y de un gran avance, incluso frente a las actuales acciones de la política del Estado, que intenta restringir y hasta desprestigiar los asuntos en materia de derecho de género y diversidades sexuales. En el caso de la UNC, se creó en el 2015 el Plan de Acciones y Estrategias para atender, prevenir y sancionar las violencias de género en el ámbito universitario. El mismo está bajo la responsabilidad de la Defensoría, quien se encarga de la línea de atención, la unidad central de políticas de género que se encarga de las líneas de sensibilización y estadística, y también integra la comisión un representante de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.
Ante la creación del plan, la Defensoría incorporó dentro de su responsabilidad todas las diligencias de las consultas, manifiestos o denuncias por violencia de género. Esto llevó a conformar un equipo interdisciplinario de profesionales para encargarse de la atención que, según las herramientas escogidas por las consultantes, implica o bien el diligenciamiento de la denuncia o la intervención de la Defensoría ante las autoridades por los manifiestos. Como ven, el caso de la UNC resulta en algún sentido inverso a la del Adolfo Ibáñez. Ahora ambas, defensorías y ombuds, se abocan o abocarán al diligenciamiento y mediación de aspectos similares. Ahora quisiera comentarles por qué considero que su modelo es para Argentina una buena estrategia. En la actualidad, en otras universidades de mi país, los protocolos de género, diversidades o bien la mesa del área de inclusión son la puerta de entrada de muchos miembros de la comunidad para ser escuchados por situaciones o problemas que no son de género, sino de convivencia o de situaciones interpersonales, abusos de poder, reclamos por exámenes, otras evaluaciones, incumplimientos de normativas, de estratos, etc. Esta demanda creciente marca una emergente que, más allá de canalizarse u orientarse por vías formales o bien no encontrar cómo atenderse, está mostrando la necesidad de dar respuesta a tales demandas, es decir, evidencia un déficit y zonas de vacancia en formas de gestionar. En algunos casos ha prestado atención y se han interesado en el accionar de nuestra Defensoría, y cuando nos consultan y empezamos a analizar de qué modo crear una defensoría, el mejor modelo de transformación que aparece como ejemplo es el de ustedes, donde el capital de experiencia y ejercicio anterior puede complejizarse. Por eso afirmo que dicha estrategia de transformación puede darse capacitando, conversando con los miembros de las universidades, creando una cultura que permita optimizar los recursos que ya están, ampliar funciones y otorgar independencia. En el mismo sentido, contar con un número interesante de defensorías universitarias en cada país, articuladas en redes nacionales e internacionales, constituye un factor de poder para que la institución sea incorporada en las leyes universitarias nacionales y en los estatutos universitarios de cada institución en aquellos casos en que eso no ha sucedido. Adicionalmente, y tal como ha quedado plasmado en el Libro Verde, material posible gracias al aporte de todos los socios del proyecto Bravío, no podemos dejar de considerar que este primer relevamiento del estado de las defensorías en América Latina da cuenta de un periodo favorable para la creación de nuevas defensorías. Por todo ello, acordando con las propuestas del ex defensor peruano y coordinador de la RIDO, Argimiro Rojo Salgado, en la 6ª Asamblea de la REDU sobre las indelegables responsabilidades de quienes trabajamos en las universidades como docentes, investigadores, de profundizar sobre la temática de estas instituciones relativamente nuevas y sumarlas a un trabajo colectivo. Esto es, avanzar sobre el relevamiento de los datos duros para posibilitar análisis confiables, formular hipótesis sobre las influencias culturales de larga duración y las condiciones de posibilidad que marcan las coyunturas, recuperar las trayectorias de los primeros defensores en el marco de los contextos en que les tocó actuar, elaborar encuestas a los actores universitarios actuales para indagar sobre cómo ven las defensorías y su valoración sobre la función que cumplen. Estos son deberes ineludibles de universitarios que aspiran a la construcción de políticas a favor de la consolidación y expansión de estas instituciones que aportan a la construcción de ciudadanías universitarias más completas e inclusivas. Ahora sí, para cerrar mi exposición, deseo expresar que la frase de Waldo Ansaldi deviene una meta: trabajar por la unidad diversa de Latinoamérica desde el abordaje de sus problemas comunes en relación a los derechos humanos y universitarios. Muchas gracias. Agradecemos a Ana Yukelson por esta interesante exposición sobre un tema tan relevante. La Universidad Adolfo Ibáñez, como algo comentó Ana, cuenta actualmente con 2 ombuds, ambos académicos de esta casa de estudio. En los distintos campos de Santiago se desempeña Francisca Rengifo, doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y es profesora de la Escuela de Gobierno desde el año 2012. Sus líneas de trabajo abordan la historia política y social de Chile y América Latina, especializándose en temas de familia, género y políticas sociales, y detenta el rol de ombuds desde el año 2019 a la fecha. Por su parte, Adelmo Llori, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y magíster en Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es profesor de la Facultad de Artes Liberales, ha ejercido la docencia universitaria desde 1990 y sus áreas de especialidad son expresión oral y escrita, literatura latinoamericana y poesía chilena contemporánea y didáctica de la literatura. Y también se desempeña como ombuds en nuestro campus de Viña del Mar desde el año 2019 a la fecha. Invitamos entonces a nuestra invitada Ana Yukelson y a nuestros ombuds Francisca Rengifo y Adelmo Llori a un conversatorio sobre el quehacer de ombuds y defensores universitarios para una sana convivencia, el cual será moderado por el vicedecano de la Facultad de Artes Liberales, Rodrigo Moreno. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, infinitas gracias por la conferencia, por la presentación que has hecho. Para nosotros como universidad, como bien se señaló, es fundamental esta instancia, ¿no? Y por lo tanto muy agradecido de tener la posibilidad de poder dialogar en este rato y también de hacernos algunas preguntas que pueden ser esta instancia la mejor para que puedan ser resueltas. La verdad es que un primer aspecto que debemos destacar es que esto es el ombudsman, es una tradición que tiene ya larga data, ¿no? Y de hecho la palabra nos suena en Chile un tanto curiosa. Es una palabra de un idioma que además no es habitual, ¿no? El sueco proviene de una tradición sueca. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Suecia en todo esto? Bueno, del año 1809, ¿no? En el Parlamento del Riksdag sueco, estableció la figura de una persona que era un defensor que estuviese atento al cumplimiento precisamente de la legislación frente a los derechos de la ciudadanía, del pueblo. Y ahí entonces nació la figura del ombudsman, en plural, un ombudsmanner. De hecho, actualmente el Riksdag de Suecia, el Parlamento sueco, tiene la figura todavía del ombudsmanner, ¿no? Que es en plural, o ombudsperson, que es la persona ombuds, que son las dos figuras que nos representan. Entonces esa palabra no tiene traducción, podría ser defensor. Entonces en la América Latina, y como bien lo señalabas en la historia, cada institución ha ido desde 1985 con la UNAM, han ido tomando este concepto de decir, ¿cómo nos llamamos? Defensor, ombuds, siguiendo la tradición sueca que nos legó un país además de una... estamos hablando de 1809, ¿no? Fíjense, recién saliendo de los periodos revolucionarios en Europa, que también afectaron de una u otra forma a Suecia. Así que realmente es una instancia significativa y por eso la primera reflexión va en cuanto a que estamos recogiendo una trayectoria que hoy día tenemos que resguardar y, como bien señalaba, proyectar, ¿no? Y entonces la primera pregunta que les tengo aquí a nuestros panelistas es, dicho todo lo anterior, dicho las presentaciones, ¿qué es el ombuds o el defensor y qué alcance tiene esta figura real, ¿no? En términos reales? Porque una cosa son la declaración, pero en el día a día, ¿cuál es nuestro alcance? ¿Cuáles son diría, el papel que juega en la cotidianidad de la vida universitaria? Y esta pregunta es abierta para los tres, ¿no? Porque los tres tienen distintas experiencias y me gustaría que si nos pudiesen comentar. Francisca. ¿no? Sí. ¿Quién somos? Principalmente un espacio seguro donde somos escuchados. ¿Ah? O sea, creo que lo que podría definir a nuestro quehacer es precisamente el escuchar. Es muy bonito el nombre que toman en Brasil los defensores u ombuds, que son oidores. Perfecto. Claro. Es ese espacio, ¿no es cierto?, entonces, donde cualquier persona, miembro de la comunidad universitaria, puede poner sobre la mesa con toda la confianza que se necesita, ¿no es cierto?,
para que esa acogida sea genuina, que permita entonces identificar cuáles son aquellos como distorsiones, factores, ¿no es cierto?, que generan una situación, que pueden ponerle el nombre de conflictiva o de tensión, pero ese tipo ya de denominaciones se construyen en esa conversación como con el ombuds o con el defensor. Generalmente la persona no sabe muy bien por el tipo de situación por la que está pasando o todavía no ha mirado como todas las distintas elementos que lo configuran y hay un hecho puntual que lo gatilla, pero luego entonces en ese espacio de confidencialidad es posible ver el contexto y entonces hacer un relato, construir el relato de lo que le está pasando de manera de poder entonces identificar cuál es el camino institucional que le hace sentido a cada persona tomar y seguir, ¿cierto? Y, ¿no es cierto?, como ombuds, entonces, esa escucha la podemos, no es que la podamos, la enmarcamos en los derechos humanos, en los derechos de toda persona. Entonces, en el resguardo de esos derechos, desde donde aprendemos a escuchar. Y Muy bien. agregar brevemente, justamente lo definió muy bien, es un espacio seguro dentro de esta universidad que la podemos considerar con algún orgullo como un espacio seguro, y este es un espacio de máxima seguridad. Y uno de los principios también que es siempre necesario recalcar es que es un espacio de alta confidencialidad, y para eso tenemos que dar la credibilidad de que esto funcione. Como dice Francisca, acoger a una persona, cualquiera sea esta de la comunidad, porque esto fue un trabajo en progreso, desde el 2019 ahora fuimos, con Francisca nos llamábamos mucho al principio, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas? Y después nos dejamos de llamar porque coincidíamos en un 100%, diría yo, en todos nuestros juicios y apreciaciones, lo que fue un alivio. Y a partir de ello fuimos tomando uno y otro caso que afortunadamente, y esto lo recalco, afortunadamente eran problemas más bien menores, problemas más bien domésticos, de convivencia, altamente superiores a problemas un poco más delicados. Afortunadamente en ello nos hemos concentrado muchísimo, sin dejar de lado, por supuesto, los otros que son mucho más atendibles. Pero en ese espacio informal de confidencialidad se acoge, se escucha. Y luego se proponen caminos, soluciones. En el libre acuerdo de las partes se pide permiso para escuchar la otra, audi alteram partem, escuchar a la otra parte muchas veces. Y la muy buena noticia es que en un altísimo porcentaje los relatos coinciden enormemente. Pero faltó un detallito, claro, había que agregar algo y de este otro lado de la moneda había que agregar otro y ahí tú converges y logras acuerdo en libertad para las personas. Tiene un poco de ello lo que hemos ido trabajando en estos años. Ana, cuéntanos tu experiencia. Bueno, si lo tengo que poner en la letra del reglamento es una cosa, si lo tengo que describir como lo han hecho acá mis colegas es otra, ¿no? La letra del reglamento habla de la defensa de los derechos individuales, colectivos y difusos, muy pomposo. Y en ese sentido, cuando yo leí el reglamento y tenía que asumir, digo, bueno, pero ¿esto cómo se traduce? Entonces, el lugar es primero dar ese ámbito de confidencialidad, de escucha atenta. Una escucha atenta es muy importante. Esa persona llega allí. Después en general, en nuestra universidad no está muy visible la defensoría. Entonces, llegar implica o que viene consultado la página, o que se acordó que en el ingreso alguien le dijo que había una defensoría y ahora tiene un problema y está actuando. Entonces, darle ese marco de confidencialidad, de que lo que diga allí no va a salir, de que puede decir todo lo que ha ocurrido, que no va a tener ninguna consecuencia, que también se le va a preguntar qué quiere hacer, qué es lo que pretende hacer, y se le va a ofrecer como ciertas orientaciones para ver si todavía tiene una vía administrativa que agotar, o bien cómo mediar, digamos. Hay ahí esta idea también de que el defensor es un mediador que acerca, empodera también esa ciudadanía que tiene sobre los derechos de la persona que viene a consultar.
y le da ciertas herramientas que después va a decidir libremente qué quiere hacer, en cuánto lo podemos acompañar o en cuánto directamente lo va a hacer esa misma persona, ¿no? Y va a acercarse en un diálogo de convivencia, digamos, o que todavía tiene herramientas que puede desplegar. En el caso tuyo, ¿hay un espacio específico para la atención o es tu propio ámbito Sí, la de Defensoría trabajo? tiene 2 oficinas. ¿Mm? Está dividido, por un lado, la Defensoría y por otro lado el plan, donde solamente se atienden aquellas consultas por violencia de género que se dan en 2 ámbitos muy distintos. Uno está más en el pabellón central, por decirlo, que en general se busca que la persona que quiera ir no sea reconocida o no se trate de cruzar con otro miembro de la comunidad, porque mucha gente no quiere, digamos, ser visto que ingresa a la Defensoría para hacer algún tipo de reclamo. De igual manera, en aquellos casos que se acercan por hechos de violencia o hostigamiento, digamos, que tengan que ver con las cuestiones de género, sexualidades, nosotros tenemos en nuestra universidad la obra social de los universitarios, que está muy cerca al campus. Entonces hemos conseguido allí un consultorio y la gente no sabe si uno va para atender atención médica o va para la consulta. Entonces resguardamos esa confidencialidad, ese ámbito privado, digamos, y también la atención es interdisciplinaria. Nos interesa mucho como diferentes miradas sobre la problemática o la tensión o el conflicto que se viene a desarrollar, ¿no? Una pregunta asociada a la anterior es ¿cuáles son las facultades que tienen, hasta dónde llegan? ¿Cuál es la frontera, el límite que tienen dentro del marco de las facultades acá en la universidad? Porque cuando las personas van te visitan, Francisca, Adelmo, claro, no dimensionan hasta dónde se puede llegar, ¿no? En el rol de ombuds. ¿Cómo lo ves? Bueno, nuestras facultades podríamos como definirlas algo así como una autoridad sin poder. Ujú. Y se fundamentan en los principios que mencionaba Ana. O sea, a partir de esos principios, ¿no es cierto?, podemos desprender cuáles son, hasta dónde podemos llegar con nuestras funciones, ¿no es cierto? Y el primero es la autonomía como ombuds respecto dentro de la universidad, pero también la autonomía de la persona que acude a hablar con nosotros. Entonces, lo primero es esa persona la que decide el camino que quiere seguir. Eso es fundamental. Y lo segundo, como para terminar como en este primer principio, la coordinación que tenemos, en nuestro caso, ¿no es cierto?, que es distinto de la Universidad, ¿no es cierto?, Nacional de Córdoba, porque con las diferentes entidades dentro de la universidad, ¿no es cierto? Entonces el trabajo con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el trabajo específicamente con el apoyo, ¿no es cierto?, psicológico que también la universidad brinda a estas personas. Entonces, independiente de si la persona quiere o no seguir un canal formal, por ejemplo, quiere o no seguir un canal informal, que es la mediación, que es otra de las funciones que cumplimos con Adelmo, que buscamos un acuerdo entre las partes para resolver ese conflicto que los compromete, ¿no es cierto?, personalmente, y que además es generalmente uno de los caminos más exitosos, porque cuando ambas personas ven en ese compromiso reconocido su interés, ¿no es cierto?, escucha una palabra de disculpa, de perdón, ¿no es cierto?, la recibe esa otra persona, entonces hay un entendimiento que sustenta una resolución a un conflicto muchísimo más poderoso que a veces ciertos procesos formales, ¿no es cierto?, que son sin duda desgastantes y que implican de alguna manera como una identificación de como de cierta culpa, ¿no es cierto?, y pone a las personas en situaciones que... O revictimización. O revictimización, exactamente. Entonces, independiente de eso, de cualquiera de esos dos caminos que a la persona le haga sentido tomar, o no tomar ninguno, que también es una acción. No hacer es una acción, es algo que también es interesante ahondar en
en ese camino porque tiene también la carga peyorativa de que no hiciste nada. No. Pero puede entonces, a través nuestro, solicitar medidas de protección independiente del camino que decida. Entonces, se pueden tomar medidas que resguarden a la persona de que esa situación que lo está afectando no continúe como en el tiempo, o evitarla, prevenirla, y también apoyo psicológico, también de un modo confidencial, entonces, que a través nuestro es derivado y hay un grupo de personas especializadas, psicólogos y psicólogas en la universidad, que lo acogen, ¿no es cierto? Lo reciben. Exactamente, es decir, lo primero que uno tiene que intentar, no de persuadir, pero de enseñarle a la persona que está al frente, es que es el ombuds una persona, o un par incluso, que te puede ayudar. Pero en este caso nosotros justamente no investigamos y no sancionamos. A veces nos informamos, pero no hacemos una investigación. Pero lo primero que tiene que tener una persona que recurre a nosotros es que no va a haber una sanción. Y eso ya lo saben. Al principio, hace unos años atrás, quizás estaba un poco difuso, hoy día está muy claro. Y muchas veces, como decía muy bien Francisca, lo que necesitan ellos es ser escuchados. Muchísimas veces uno escucha un relato, los relatos son intensos, son prolongados, son largos, y uno tiene que tener una paciencia enorme para escuchar, si no es para ti, digamos, este rol. Y muchas veces te dicen, no, solamente quiero llegar hasta aquí, nada más que esto, solamente quería expresarle lo que yo sentía. Y eso es muy importante, uno se da cuenta que hay personas, alumnos, funcionarios, que no tienen quizás redes de apoyo tan fuertes como otras, y que necesitan en algún minuto un espacio de acogida, y es ideal en este sentido porque ya nos conocen, ya saben de qué se trata. En estos casos se elabora un informe, se puede hacer investigación al respecto, o sea, esto porque es una conversación, es privada, ¿no? Pero Exacto. justamente la clave es la confidencialidad, pero amerita que ustedes mismos, diríamos, soliciten la elaboración de un informe A fin o de una año elaboramos investigación. un informe genérico, sin ¿Ya? nombres, sin dar detalle, un informe de casos, Ya, perfecto. resguardando siempre la privacidad de Ya. las personas. De hecho, muchas veces he resuelto casos rápido, porque hemos establecido en cierta medida un protocolo que son 9 acciones, que son como bien virtuosas, desde acoger a la persona en adelante. Muchas veces se puede solucionar algo durante la mañana en una resolución de pasillo. Y en esos casos muchas veces ni siquiera me entero los nombres de las personas involucradas. A ellos siempre se les hace mucho hincapié de que no voy a dejar registro de tu nombre cuando es por Zoom, que son menores, prefiero el cara a cara, tú lo decías, es sustancialmente superior ese tipo de reunión. Les indico, esto no está grabado, de mí no va a salir, y ojalá que de ti tengas mucha prudencia también para filtrar la información. Tú a lo mejor tienes un buen amigo, una pareja, y le puedes contar esta conversación, pero esta persona también puede hacerlo con otra, y ya conocemos lo que es el teléfono, la fake news y todo. Por lo tanto, intentamos siempre transmitir que tiene que haber mucha prudencia en esta intervención. Ana, ¿y en tu experiencia? Bueno, digamos, son muchas las funciones que tenemos desde la Defensoría, ¿no? Y también las que no podemos, porque que también no hay cosas pueden. que no se pueden. Claro. Dentro de ellas, algunas han nombrado, digamos, el asesoramiento, la orientación, cuando se ven violentados algunos procedimientos o hay reclamos del cual no hay ausencia, digamos, no se ha contestado por omisión y se han agotado los plazos administrativos. Entonces ahí intervenimos. Muchas veces esa intervención tiene que ver con el principio también de informalidad que tienen las defensorías, y basta con que llame a la dependencia y pregunte por qué no se ha dado respuesta, o, digamos, o emplace, digamos, en términos de, bueno, mostrarle ese procedimiento o entender, porque a veces la vida institucional de esa dependencia tiene sus razones, entonces indagar por qué no se le ha dado respuesta o cómo podría en todo caso resolverse para que esto no pase a mayores. Estoy hablando desde problemas con evaluaciones, exámenes, criterios de la revisión. Es muy frecuente también los temas con los becarios y la relación con los directores. Entonces, allí son relaciones interpersonales donde median esto que hablábamos.
hay ciertas reglamentaciones, pero después la práctica las va distorsionando, se las olvidan o piensan que es de una manera y hay que revisarla y explicar que hay de otra. Entonces hay también un trabajo de docencia, como decía Adelmo, que uno hace en forma permanente para que recuerden que las normativas se ha dado a nivel de toda la universidad, tienen ciertas bajadas particulares, pero bueno, hay que respetarlas en esas relaciones que han establecido, por ejemplo, entre docentes y estudiantes o entre los mismos docentes en una cátedra. También, además de ese asesoramiento y esa orientación, nosotros no tenemos dentro de la Defensoría, no se hace el proceso, digamos, de investigación ni un sumario. Eso tenemos, la universidad tiene una Secretaría de Legal y Técnica que está la Dirección de Asuntos Jurídicos y el sumario. Es decir, que todas las denuncias que se pueden canalizar tanto por la Defensoría como por cualquiera de las dependencias va a esa dirección y son las autoridades respectivamente de las facultades, que son los decanos, quienes pueden atender a la recomendación de esa dirección para iniciar el sumario y si no lo inician por recomendación, fundamentar por qué no, digamos. Pero antes, cuando hay posibilidades de resolver, ¿no? Muchas veces somos de mediadores informales, acercamos a las partes, tratamos de ver algún componente, si se ha roto algún canal de comunicación, ofrecernos a justamente mediar y restaurarlo. Pero sí pedimos informes. Muchas veces de los relatos o de las conflictivas, nosotros advertimos que hay problemas en esa dependencia. Que pueden ser, digo, para poner ejemplos como prácticos. Nuestra universidad es bastante masiva, como lo escucharon, y a veces pasan ciertos fenómenos que, afortunadamente, yo le decía a Francisca, cuando uno tiene la posibilidad de compartir, que es lo que yo más añoro, están las cátedras anómalas, ¿no? A lo mejor, seguramente que aquí no pasa, pero hay algunas cátedras que suenan, lo voy a decir con la jerga que lo dicen los estudiantes, coladores, ¿no? Entonces, es como que se cursan y parece ser que siempre aprueban poquitos estudiantes. Y uno se pregunta por qué, digamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando esta consulta es recurrente, ¿qué está pasando? Una vez hablando con la gente de la UNAM, esto aparecía también como una problemática, digo, en las universidades públicas esto pasa, ¿no? Supuestamente uno revisa, los programas están bien, los criterios están bien. ¿Qué pasa en el transcurso? Bueno, resulta que hay ciertos estándares que se parecen que están en ciertas evaluaciones. Entonces, cuando hay formas de medirlo, y entonces uno lo que hace es hacer una investigación, muestra todos esos datos, y para eso la solicitud de informe es clave, que las dependencias deben colaborar con la Defensoría, eso está puesto en la reglamentación de esos pedidos de informes, y uno, a partir de los datos que arroja, puede mostrarle a la autoridad, mire, está pasando esto, ¿no? Estadísticamente. Quizás no lo ha visto antes, ¿no? Quizás no le llega a la propia unidad, porque los estudiantes naturalizan de que esta es una cátedra colador, así yo lo llamo así coloquialmente como lo dicen, y lo pongo en una exposición, pero digo, hay una serie de problemas que existen a veces institucionalmente, o con una determinada persona, o con un determinado docente, o con un determinado no docente que está en un área que es crítica, digamos, que cuando es recurrente, bueno, hay que revisar esa conducta, mirarla. Después están todos los aspectos que tienen que ver con la conducta cibernética, que va a dar para otra instancia, ¿no? Pero, y luego, como decía, lo que no estamos autorizados. Es muy claro en nuestra reglamentación que todos los aspectos que tienen que ver con lo laboral, la Defensoría no tiene incumbencia. ¿Por qué? Porque están los convenios colectivos de trabajo. Entonces, cuando se acerca un personal no docente o docente que está regido por ese convenio colectivo de trabajo y su problemática tiene que ver con lo laboral, nosotros los derivamos directamente a sus correspondientes sindicatos para que lo asesore el asesor letrado de allí. Muchas veces eso está ligado con otras conductas, entonces les damos, no dejamos que se vaya, digamos, le damos un asesoramiento, pero le explicamos que no podemos intervenir.
Y también, si todavía no se han cumplimentado todos los procesos administrativos, por ejemplo, en las cuestiones de concursos docentes o evaluaciones, tampoco la Defensoría tiene incumbencia. Tenemos que dejar que se agote todo el proceso administrativo y recién allí, digamos, sigue su curso y no podemos tampoco reclamar sobre decisiones de conclusiones sumariales o dictámenes, la Defensoría no puede intervenir. Sí, lo que hacemos, y acá con esto termino, es en los casos de violencia de género, sí implementamos algo que cuando las consultantes, digamos, deciden hacer una denuncia, nuestro equipo que le toma la denuncia hace lo que se llama un informe técnico de valoración, que eso acompaña la denuncia y sube a los asuntos jurídicos. Al comienzo lo hicimos así como de medio de osadía, no está escrito en ningún lado. Y puedo decir hoy, a 10 años del plan, que hoy es un instrumento clave para la Dirección de Asuntos Jurídicos, que además luego la Dirección de Sumarios conforma una unidad de abogadas de género, que lo ve con perspectiva, y los informes que hace nuestro equipo de valoración, digamos, lo tienen muy en cuenta. Porque ahí hay una medición del riesgo y, por ejemplo, cuando hay que pedir una medida de inhabilitación, eso sale con mayor, se lee rápidamente. Esta medida de inhabilitación genera una pausa, lo que se llama académica, de algún estudiante sobre todo, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Y también tenemos una derivación psicológica para aquellas, en el caso de las violencias de género, para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ayuda y están en una situación de mucha emergencia, ¿no? También se lo ofrecemos. Solo rápidamente aportar que por tu relato y por también lo que recogemos en la red nacional que tenemos, la ROMUCH, la red de OMBUs chilena, los problemas son muy similares, prácticamente idénticos, diría yo, en una gran mayoría. Que dices tú, nosotros tampoco tenemos una injerencia la misma que ustedes, sin embargo, todo se puede conversar. En mi caso particular, me es más fácil, yo soy profesor de formación, por lo tanto, si existe algún desacuerdo académico, no tengo ningún problema en conversar con la persona. Claro, en un caso como el que tú dices, se supone que debiera superarse esto, un curso donde no pasa nadie. La primera respuesta a eso es que ahí no hubo ningún aprendizaje. No hay aprendizaje. Nosotros aquí hacemos un diplomado en aprendizaje y educación superior y el ABC, lo primero que tienes que aprender es que si un curso reprueba completo, no hubo aprendizaje. Ahora no podemos asignar cursos y a lo mejor es multifactorial la respuesta, pero una de las posibles preguntas que uno debe hacer es ¿qué ocurre con la enseñanza? ¿Todo anduvo bien? Porque hay respuestas cliché para todo eso. Todo eso es conversable y vaya que se soluciona cuando uno lo conversa, pero no estableciendo protocolos ni levantando, porque no tenemos esa facultad y tampoco tenemos la voluntad de hacerlo. Yo creo, no es nuestro camino. Pero sí, o sea, en esa línea, sí destacar que una función clave como ombuds, por la posición privilegiada en la que estamos, de observación, es la retroalimentación institucional. O sea, a través, ¿no es cierto?, entonces de, no una investigación, pero sí, como decía Ana, ¿no es cierto?, de un informe agregado de aquello que durante un año de gestión nos ha tocado, ¿no es cierto?, como observar, dado que ya llevamos un periodo considerable de tiempo además en esta función, también podemos observar aquello que resulta que se va instalando de un año a otro como una práctica en ciertos espacios de la universidad, no necesariamente en todo, pero uno puede identificar, mire, parece que, ¿no es cierto?, en esta área en específico, invento, con los ramos de deporte, está ocurriendo un problema que se está tornando permanente y que puede tener todas estas consecuencias dañinas para algunas personas, ¿no es cierto?, que lo estuvieran afectando. Entonces, de esa manera uno tiene un canal directo además, porque gracias a nuestra posición dentro de la universidad, ¿no es cierto?, con la autonomía que nos incumbe, el tipo de designación con la que, a través de la cual llegamos a este cargo, es que tenemos ese canal directo con las autoridades de la universidad como para hacer ver, aquí hay una situación que, bueno, dado el marco como de principios de la universidad que se basan en el respeto, no pueden ser. Y dos, hay un peligro inminente.
de que aquí ocurra, ¿no es cierto?, algo o que ya está ocurriendo de gran gravedad y afecta a muchas más personas, o que escale en la gravedad, ¿no es cierto?, del caso. Por eso quisiera como destacar que el trabajo que tenemos como ombuds y como defensor también, ¿no es cierto?, Ana, con nuestra institución es clave. Y esas amenazas que se pueden avisorar son muy cambiantes, muy variables y van muy Sí. rápido. Es que Eso es lo bueno, Va muy que nosotros también tenemos un pie puesto en las Sí. salas de clase y que estamos diariamente recibiendo personas. Porque lo que fue, por ejemplo, el estallido de las funas hace 7 u 8 años atrás, la concepción que tenía sobre todo la juventud con ella es muy distinta a la que tiene ahora. Hoy día hay mucha más conciencia, existe de parte de la comunidad, sobre todo más joven, un entendimiento de qué se trata, de que compartir un comportamiento, tú hablabas la otra vez de la ciberresponsabilidad, ha mejorado mucho. Y en ese sentido, esto pasa muy rápido y tenemos que estar alerta día a día a, como dice Francisca, elementos que afloran y hay que proactivamente siempre estar un pasito adelante. Bueno, de hecho, Ana en la presentación nos hablaba de esta diferencia entre lo reactivo y lo proactivo. Exactamente. Tú celebrabas, de hecho, que nosotros Sí. fuésemos un poco más Proactivos, proactivos. decididamente lo son. Y justamente una pregunta, a partir de lo que están ustedes conversando, es en relación cómo, desde el año 2019, por ejemplo, hasta la fecha, cómo han notado ustedes los cambios en términos de los casos que reciben, diríamos, las nuevas, cuáles son los tipos de situaciones de conflictos más frecuentes que reciben hoy, pero que recibían en el 2019, qué cambios observan, ¿no? Y de entre ellos seguramente el tema cibernético también ha ido acentuándose. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, en tus 6 años de trayectoria en este desafío? La manera como de clasificar, si tú quieres, o de hacer una tipología del tipo de situación y conflicto que nos toca, digamos, ver, es la compartida, digamos, con, o sea, en toda una red de ombuds latinoamericana y también internacional, o sea, y ahí ya, gracias a, no sé, como tú exponías, a una experiencia desde la década de los 90 y muy anterior en el caso de universidades europeas y norteamericanas y en Canadá, que es muy útil para poder entonces clasificar el tipo de situaciones que son de la más diversa naturaleza. Por lo tanto, en la práctica es imposible decir, no, esto yo no lo atiendo o no lo veo, porque como decía Ana, aunque sea una situación que todavía no agota todas sus instancias administrativas o que de acuerdo a la ley del país, ¿no es cierto?, tiene que seguir un canal a través de la Superintendencia de Educación, por ejemplo, o de los tribunales laborales. A pesar de eso, en primer lugar, esa persona tiene derecho a ser escuchada. Y nosotros podemos representar ese derecho y escuchar atentamente, ¿cierto? Como primera cosa. Ahora, generalmente, no sé, yo he conversado mucho con Adelmo, pero Ana puede como sería Sí. maravilloso que nos contaras, porque las situaciones nunca son de un tipo. En primer lugar, la universidad, primero, claro, como nuestra figura surge también de un movimiento universitario, de una demanda especialmente como de las estudiantes, ¿no es cierto?, respecto a materias de violencia de género, es que se entendió como un espacio principalmente estudiantil. Sin embargo, ¿no es cierto?, poco a poco hemos podido, ¿no es cierto?, acoger y llegar a docentes, funcionarios y funcionarias, entonces a cualquier persona miembro de la comunidad, y así es como nos definimos. Entonces, las situaciones conflictivas se dan o tensionadas se dan entre estudiantes, profesores, entre docentes entre sí, entre funcionarios entre sí, entre funcionarios, profesores, es decir, son en cuanto a las personas, totalmente diversa. Y en cuanto a la naturaleza del conflicto también. Generalmente hay quizás uno que destaca en ese primer momento, en unas determinadas circunstancias por sobre otro, pero cuando se ahonda en eso, van apareciendo distintos elementos
que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones académicas, pero también tienen que ver con cuestiones, ¿no es cierto?, relacionales, de la más diversa naturaleza. Y coincido con lo que dice Francisca. En nuestro caso, además, el tema de mirar el claustro también va marcando la diferencia sobre digamos, los conflictos o la consulta o los roces que se puedan generar, ¿no? Obviamente el claustro más numeroso es el estudiantil, y allí aparecen no solamente lo que nombraba Francisca, las relaciones interpersonales o entre pares que se agravan a partir de las redes sociales, que también, digamos, se prolonga el vínculo universitario o el ámbito universitario, que es lo que nos restringe a nosotros, porque se conocen en la universidad, hacen trabajo juntos en la universidad, pero de pronto todo el proceso o de agresión o de hostigamiento pasa por las redes que no son del ámbito universitario, ¿sí?, pero que el vínculo sí está generado en la universidad. Entonces ahí genera toda una situación a mirar y a contextualizar adecuadamente. Luego ha habido, esto lo venimos viendo con alguna alerta, por decirlo de alguna forma, que con posterioridad a la pandemia, durante la pandemia se desató, pero cada vez lo vemos más agravado y tiene que ver con una tendencia. Las problemáticas interpersonales están muy interseccionadas con problemas de salud mental, con algún tipo de problema de salud mental. Y lo digo lamentablemente porque todo el tiempo nos preguntamos con qué otro recurso más nuestra universidad puede generar para estar adelante y no atrás, atendiendo las situaciones de salud mental que se dan en nuestra universidad, que es muy grande, pero además cómo, porque estamos hablando de adultos, nosotros no podemos interceder, digamos, cómo apoyar todo ese sistema, digamos, universitario. Lo mismo ha pasado, digamos, esto también se puede trasladar al claustro no docente y al claustro docente también, a cosas que antes a lo mejor se resolvían en un diálogo ameno. Algo ocurrió en la pandemia, seguramente ese encierro, en muchos casos que fue más en unos países que en otros, generó un quiebre en esas relaciones, y volver en esa presencialidad, que en nuestro caso fue muy prolongado el encierro, los ámbitos no se han recuperado en ese estilo del trabajo que tenían antes. No quieren ni compartir el mismo espacio físico, hay que como repensar las áreas de trabajo, ¿no? Entonces ahí hay un problema como para mirar en términos de la convivencia en ciertas áreas, o de redefinir las acciones en las cátedras, por ejemplo. Y sí, hay todo un tema con las evaluaciones en general en el claustro estudiantil, que siempre es elevado todos los años. Uno ve los informes anuales que hacemos, y entonces uno ve los picos, digamos, de los periodos de examen, y eso, bueno, sube automáticamente, también para atender. También debo decirlo con mucha pena, los temas de discriminación, ¿sí?, de todo tipo. Eso también nos sucede, es una universidad no solamente masiva, sino que concurren personas extranjeras y de otras provincias. Entonces también eso genera muchas instancias de discriminación. Adelmo. No quisiera dejar de agregar, hasta que se me olvide, lo que señaló Claudio, que ya no está acá, nuestro vicerrector, que había un pequeño tesoro. Yo comparto esa apreciación. Creo que en esta universidad estamos en una especie de círculo virtuoso, y la verdad que en lo personal, estoy seguro que Francisca comparte, no hubiésemos podido funcionar si yo no tuviera el apoyo constante, por ejemplo, del equipo de Francisca, de nuestro director de Integridad y Cumplimiento, Alejandro, al que le estoy preguntando siempre cuáles son los límites, por ejemplo, de lo que es una opinión. Se está transgrediendo lo que es la libertad de expresión, el derecho a la honra, hay una tensión ahí. Alejandro generalmente me instruye y uno aprende muchísimo. Lo mismo ocurre con el equipo acá de la DAE, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y el CADE, que es el Centro de Atención del Estudiante.
el apoyo psicológico, que muchas veces yo hago consultas, a veces uno por intuición entiende algo, pero cuando tiene el respaldo profesional se siente absolutamente aliviado de, ya, mi intuición había funcionado y no estoy actuando de una forma aleatoria frente a un problema. Eso es muy importante señalar. Hemos tenido el apoyo, está acá, ya no veo. No veo, pero tenemos el apoyo también de nuestra secretaria académica constante. En ese sentido, no podemos decir que tenemos un tremendo paraguas de apoyo y siempre hemos recibido toda la asesoría y toda la ayuda. En ese sentido, se nos hace mucho más fácil trabajar también. Cuando ustedes recibieron, tú estás en primer periodo, tercer año, ¿no? Sí. Y ustedes ya llevan 6, ambos. Y recibieron este gran desafío, ¿no? Hermoso desafío. ¿Sentía que tenían experiencia o la propia experiencia universitaria como tú como docente e investigadora, lo mismo Adelmo, tú también, Ana? ¿Cómo afrontaron esto desde la perspectiva de que ustedes también han vivido años en la vida universitaria, ¿no? Y, a ver, la respuesta tiene como dos dimensiones. Por un lado, una dimensión que tiene que ver con la creación de la función dentro de la universidad y a quién entonces designar. Sin duda es importante que esa persona tenga una trayectoria dentro de la universidad, más o menos larga, la conozca, no podría haber yo estado, ¿no es cierto?, haber sido contratada el mismo 2019, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, porque se requiere un conocimiento de una comunidad que es particular. Si bien las universidades, ¿no es cierto?, son... uno dice, ya, pero son como espacios, entre comillas, conocidos, todos fuimos a la universidad. Una universidad en específico es una comunidad particular, con su idiosincrasia, que hay que conocer, que hay que crear vínculos, establecer lazos. Adelmo mencionaba la credibilidad, esa credibilidad, también esa confianza que uno expresa, tiene que se sustenta, digamos, en la vida que uno ha llevado dentro como de la universidad. Eso no nos hace mejores personas, por favor, en ningún caso quiero decir eso. Sino que como conocedoras de dónde estamos y con capacidad de llegar a las distintas personas a las cuales vamos a tener que acceder. Y eso se aprende, y entonces la segunda también parte de la respuesta tiene que ver con que es importante formarse. No es sin duda una cierta intuitividad, capacidad de empatizar, ¿no es cierto?, y de escuchar, que hay algunas personalidades que les viene quizás más dada, algunos caracteres, otras no, pero hay que formarse, sí. y existen cursos especializados para eso, redes, ¿no es cierto?, que se reúnen periódicamente, que son espacios formativos de intercambio de experiencia, hay manuales, bueno, en el alero del proyecto Bravío están creando, ¿no es cierto?, también generando instrumentos formativos para guiar este quehacer. Y en tercer lugar, hay algo sí muy personal, quizás no es coincidencia que acá hayan dos literatos, ¿no es cierto? Una historiadora. Yo pienso que en nuestras profesiones, no son profesiones, sí, nuestras disciplinas tienen como en su médula el desarrollo de empatizar, en mi caso, escuchar al pasado, a los antepasados, escucharlos con los ojos, porque no tengo sus voces, escuchar a los antepasados y desde ahí, desde esa capacidad de escuchar, de entender, de empatizar entonces con otras personas, imaginar, se desarrolla la capacidad de imaginar a través de la literatura también, ¿no es cierto? Imaginar caminos posibles. Es que... Estamos completamente de acuerdo, es decir, el desarrollo, hay un artículo muy bonito de Beltrán Mena, un médico que es escritor también, que habla de eso, se llama Cuchillos y Peñascasos, y habla justamente de la capacidad, o en este caso la incapacidad, de ponerme en el lugar del otro, justamente pensando en lo que ocurrió ayer en el estadio, ¿no?
en el que dos barras se agreden y creo que afortunadamente no hay fallecidos, pero hay gente herida. En ese artículo Beltrán Mena justamente se pregunta qué ocurre en la mente de una persona que no tiene ninguna conciencia. Dice, no tengo la respuesta, pero quizás una es la imposibilidad de imaginar. Y él propone, un médico propone la lectura como un medio, dice, no es el único, a lo mejor estoy equivocado, pero es un medio como para ponerse en el lugar de otro, firmar un pacto de credibilidad con el autor de un libro, sumergirme en esa literatura o en la historia y desarrollar la imaginación. Es una forma de empatizar con el otro. Afortunadamente, nuestra comunidad es muy sana en ese aspecto. Por eso decía, nuestros problemas complejos o graves son muy escasos, mínimos, y en ese sentido tenemos mucha fuerza como para apoyarnos siempre, como decía yo, con distintos estamentos y resolverlo. Muchas veces por esta vía, en algunos casos no. Quiero utilizar una vía ya más legal, por supuesto, con todo lo que ello implica. Sin embargo, está en la decisión de las personas, pero justamente es ese desarrollo, como dices tú, que no sé si sea privativo de nuestras disciplinas, pero hay, por supuesto, una capacidad de tender puentes con la otra parte. Me permiten una digresión así anecdótica, pero que es lo que yo considero que en mi caso me ayudó bastante a desempeñar el rol. Cuando Francisca me presentaba como la primera decana de la Facultad de Artes, en realidad mi proceso comenzó antes. No existía la facultad, existía la Escuela de Artes, que durante 15 años pretendió ser facultad en la universidad. Tenía todos los aspectos históricos, académicos. Cuando me eligen, yo asumo con mis representantes, los estudiantes, los docentes y los no docentes de la escuela, estaban dentro de la Facultad de Filosofía, que de alguna manera el proyecto de la facultad iba a salir. Pero que también iba a ser una cosa colectiva. Esto que tan añorado, yo decía, bueno, cumple 15 años el proyecto, la niña bonita va a salir. Y uno docente, yo no sabía nada de esa gestión, no la había hecho, era docente, había sido estudiante. Entonces tenía que conocer de la gestión universitaria. Y un día un no docente que después me confesó que no me había votado porque me veía como chiquita, yo venía como del departamento de menos cantidad de gente, impensado. Entonces me dice, usted va a hacer un surco, porque literalmente mi oficina estaba en un pabellón que se llama México y estaba el otro pabellón residencial del Decanato de Filosofía y Humanidades. Y yo, desde que llegué, era todos los días como 10 veces iba a hablar con las autoridades, iba y volvía por 500 expedientes, no importaba. Entonces, usted va a hacer un surco. En realidad le dije, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, porque yo sí creo que en la tarea de la defensoría uno tiene que caminar, y esa sería como caminar la universidad. Y eso también en la mediación es importante. Esa escucha también es salir a ver cómo se gestiona, salir a ver cómo se camina nuestra cultura universitaria, que tiene microculturas, en esto que decían, ¿no? Y allí no quedarse solamente con lo que uno sabe de la gestión, que obviamente es muy importante si ha tenido, digamos, la posibilidad de ejercer cargos, sino de conocer esas microculturas y entender que la problemática que trae esa persona que nos consulta va acorde o tiene que ser tratada en ese contexto. ¿Qué es lo que pasa en ese contexto? ¿Cómo se resolvería en ese contexto? ¿Qué otra cosa le puedo ofrecer? ¿No? Y para eso hay que ir, porque se imaginan, yo no estudié medicina, no estudié arquitectura, pero tengo que conocer de esa idiosincrasia y mirar esas relaciones y ver qué pasa, qué les pasa a esos estudiantes que a lo mejor están muy lejanas de mi experiencia, pero que vemos que tienen mayores coincidencias. Entonces, si hubiera que pensar, hablaría de caminar Mira, las universidades. muy bonito. Tenemos preguntas, si quieren, del público. Aquí se van a pasar el micrófono. Ahí está.
Aló, ahí sí. Un gusto, hablan con Benjamín. Muchas gracias a la universidad igual por el espacio, me gustó harto. Principalmente mi pregunta es son dos cosas. La primera es como más técnico, si es que de alguna forma piensan o les gustaría proyectar algo propio que a mí me gusta harto, que es la utilización de la inteligencia artificial. Eso es en el aspecto como más técnico. Y en el otro que igual encuentro que es importante es si consideran que uno de los puntos como principales que he visto como, no necesariamente en esta universidad, sino como en el día a día, ha sido como la deshumanización de las personas y del individuo. ¿Y qué opinan al respecto? Eso. Deshumanización, la verdad que es un término muy complejo, podríamos estar toda la tarde acá. Sin embargo, creo que, honestamente, si tú me preguntas a mí, yo soy un poco fans de las actuales generaciones. Creo que muchas veces estas generaciones son muy autocríticas y también son muy críticas con estas etiquetas tan atroces de generación de cristal y otras que no comparto en lo absoluto. Sin embargo, después te contesto la primera, que es de la inteligencia artificial. En este caso, tiene que ver justamente con, hay una cierta capacidad de individualización y una subjetividad, que eso me preocupa un poquito más. Creo que, por supuesto, que hay algunos aspectos que me gustaría que mejoraran, que tienen que ver con que muchas veces estas generaciones, a cierta diferencia de otras, sienten que su subjetividad es la verdad absoluta o es lo objetivo. Y mi visión, y lo que a mí me pasa, lo que a mí me ocurre, tiene que resolverse de esta manera, como yo pienso, yo creo. Pero más que una deshumanización, pienso que justamente es la incapacidad justamente de a veces ponerse en el lugar de otro. En ese sentido, es muy fácil a veces tender un puente, conversar con la persona y explicarle que tu visión a lo mejor puede tener algunos matices y está la visión del otro. En ese sentido, creo que más que deshumanización, diría yo que hay un exceso de individualidad en el sentido de la subjetividad. No sé si me entiende. Y lo otro, lo de la inteligencia artificial, la verdad que a mí también soy un fan, pero en este caso, cuando tú te sientas en un lugar en silencio, en armonía, en paz, en una comunión de escucha, en realidad estos elementos técnicos quedan un poco al lado. Esto es como la vieja escuela de los peripatéticos, caminemos. Muchos asuntos los puedo resolver justamente caminando en un pasillo, que tiene que ver mucho con el contacto humano. Y eso es lo que hay que, quizás estas generaciones más viejas pueden traspasar también como una virtud, no perder esa capacidad de que somos individuos, que somos humanos, que hay un sentido colectivo. Tú dijiste de una tríada muy bonita que era colectivo, colaborativo, las tres C, comunidad, sí, y las comunidad. Muy interesante eso, en ese sentido, pero si tú me preguntas, creo que hoy día se ha avanzado enormemente con respecto a lo que me tocó vivir a mí hace muchas décadas atrás. Y lo de la inteligencia artificial, como te digo, me parece fenomenal, pero es muy técnico en este sentido, que es muy humano lo que hacemos nosotros. ¿Alguien quiere agregar? A ver, estrictamente con lo que tiene que ver con la defensoría, porque digo, puedo contestar sobre inteligencia artificial en términos docentes, pero si nos llegan algunos aspectos a la defensoría sobre inteligencia artificial, en algún momento intentó con respecto a si había lo que nosotros llamamos los derechos difusos, que aparecían algunas cuestiones con la autoría, por ejemplo, que no he nombrado. Ajá. Más allá de estar regulado en nuestro país los derechos de autor, hay un montón de cosas que las universidades producen, no hablo de patentamientos por ahí, por ejemplo en las obras de arte o en repositorios que tienen crédito libre. Bueno, entonces veíamos que nosotros teníamos como una vacancia o una zona gris, digamos, en la cual no habíamos legislado. Entonces conformamos, por iniciativa de la Defensoría, se habló con las autoridades y el Consejo Superior le autorizó a la Defensoría convocar a expertos
para conformar una comisión para que reglamentara los derechos de autor dentro de lo que produce la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Secretaría de Investigación y Ciencia y Técnica. Y ahí aparecieron también los problemas con la inteligencia artificial, digamos, en términos de que nadie es una herramienta más tecnológica, hace más vale asumirla y asumir todas las ventajas que trata, pero bueno, intentar ver allí qué aspectos sí podrían entrar dentro de una legislación. Y eso tuvo sus buenos resultados y nosotros desde la Defensoría asesoramos u orientamos con respecto a este tema en los derechos de autor, ¿no? que tienen para hacer. En relación con la deshumanización de las personas, un tema divino el que traes, que es cómo se sienten, es cuando llegan en este problema que yo decía de la discriminación muchas veces, o no ser, no sé si acá se usa la misma palabra, pero la voy a decir como muchas veces me vienen en plante, me ningunean. Sí, igual. Esta idea de que no soy nadie, ¿no? Esta poca entidad que, bueno, que genera lo más grave hasta el bullying, ¿no es cierto? O situaciones realmente no deseadas. ¿Cómo restablecemos esa comunidad donde esto aparece? Para nosotros esa es la tarea, la sensibilización en esa comunidad. Trabajar con la dependencia, con las autoridades, con una Secretaría de Asuntos Estudiantiles y reforzar, volver a esa vinculación que decíamos, volver a valorar a los sujetos que somos y además a que nuestras casas de estudio son lugares de comunidad que construyen conocimiento, digamos, ¿sí? Producen conocimiento y desde allí hace falta esa comunidad. Uno no aprende si no es en comunidad. De hecho, los aprendizajes se dan en comunidad para que sean realmente efectivos. Entonces, desde ahí nos interesa mucho más la tarea de sensibilización, de restaurar, que tomarlo de forma individual. Digamos, uno puede ver qué quiere hacer, pero sí, cuando eso aparece, vamos a tratar de intervenir en acciones proactivas. Agregar, porque las respuestas de ustedes están, digamos, como muy complejas, pero agregar a sensibilización desarrollar capacidad de diálogo. A través del diálogo las personas se humanizan, porque el diálogo requiere esa, ¿no es cierto?, interconexión, una con la otra. Así que creo que ese es un llamado, ¿no es cierto?, al que nos convoca este espacio. Es un patrimonio realmente que hay que cuidar. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Aquí tenemos dos preguntas. Tomemos las dos. Sí. Aquí primero y después acá. Las dos últimas preguntas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Moena y me acompaña aquí Benjamín Estefó. Somos parte de una organización estudiantil de la universidad que se llama Defensoría Estudiantil, pero a diferencia de la figura del Ombuds, esta organización está dedicada más que nada a procesos disciplinarios. En la universidad acompañamos a estudiantes cuando son denunciados, durante todo el procedimiento, y justamente formamos parte de este sistema de convivencia universitaria. Nuestra organización justamente es muy valorada porque nos acerca a los estudiantes y como nosotros somos estudiantes de Derecho, los estudiantes se sienten muy cómodos porque están con otros pares. Entonces, justamente en ese sentido queríamos preguntar cómo podemos motivar a que los estudiantes recurran a la figura del ombuds, porque hay ocasiones en que, como son académicos o son personas más adultas, se cohíben, digamos, de poder recurrir. Entonces se sienten más en confianza de ir con estudiantes. ¿Cómo podríamos nosotros incentivar recurrir a la figura del ombuds, que es muy valorada, digamos, en esta reforma que se ha hecho? Ahí te puedo agregar rápidamente dos aspectos fundamentales. La universidad hace esfuerzos enormes siempre por relevar la figura del ombuds y darla a conocer, no me cabe duda de eso, lo agradezco enormemente. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que mientras una persona no tenga algún problema, algún conflicto, no va a saber muy bien quién es el ombuds y qué hace. Eso es, yo creo que coincidimos enormemente. Tiene que tener problemas y acercarse.
la confianza se tiene que, en cierta medida, granjear ahí, hay que ganársela de alguna forma. Pero la respuesta está justamente en ustedes. Son los mismos estudiantes que están cercanos, participativos, activos, los que para nosotros son ángeles o aliados que informan de nuestra labor, que informan y que tienen muchas veces que tender el puente con el resto del alumnado, que muchas veces el nombre no ayuda mucho, un nombre extraño, por lo tanto, de una u otra manera son ustedes. Y yo muchas veces ustedes son de Santiago, me imagino, porque, pero he también trabajado de la mano con la valiosa colaboración de los defensores, que cumplen otra función, pero que estamos ligados, como lo decía de pronto, pero es el boca a boca, que quizás es más fuerte aún que las redes sociales. El boca a boca es el que nos ayuda a nosotros a darnos a conocer. Y muchas veces, como te digo, no nos queda otra que darnos a conocer en el momento en que acogemos a una persona. Pero siempre estamos haciendo llamados a todos los que están aquí a transmitirle al resto que hay una persona que te puede ayudar, que te puede escuchar y ayudar a resolver un problema. Y lo que has descrito en general cuando nos reunimos, lamentablemente es el lamento, ¿no? Que cuando uno ve en los informes la incidencia sobre un total de estudiantes y cuántas consultas llegan, bueno, en nuestro caso es como una gota en el océano. Entonces se pregunta, bueno, es que no hay problemas, no, sí, los problemas están, pero bueno, evidentemente está invisibilizada o no suficientemente visible la Defensoría. Te cuento algunas estrategias que empezamos o retomamos y por supuesto requieren, como yo digo, una gimnasia, año a año, bueno, aprovechar, no te digo que dan 100% resultados, pero ayuda a acercar las partes y al dinamismo que tiene la universidad. Todos los cursos de ingreso de los estudiantes, cada facultad los diseña. Y pedimos todos los años que nos dejen un momento de la vida universitaria para contarles a los estudiantes que ingresan que existe la Defensoría o existe el plan de acciones, ¿sí? Más allá que pueden tener, ver en la página, el contacto con esos estudiantes a nosotros nos facilita en una jornada que entiendan, digamos, dónde estamos, qué pueden hacer, cuál es el alcance. Lo otro es, algo que implementamos es, en cada renovación de los consejos directivos de las facultades, que están los 4 claustros, vamos en una sesión, les pedimos una comisión y nos presentamos. Entonces, ahí, como también se renueva cada 2 años, bueno, y son los representantes de cada claustro, bueno, entendemos que a ellos les va a llegar alguna problemática para resolver y que pueden contar también con nosotros para dirimir algún problema. Y lo otro es, en la muestra de carreras que hacemos todos los años, también ahí hemos peleado por tener un stand donde para la gente, los chicos del secundario que vienen a ver qué van a estudiar, bueno, saber que la Defensoría o que el plan de acciones conforma también el plantel de las cosas que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba es importante, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias de visibilización, pero coincido con Adelmo que hasta que no tienen un problema, por más que sepan todas esas cosas, no van a recurrir, ¿no? Y ahí son clave las secretarías para nosotros de asuntos estudiantiles, y también los centros de estudiantes, que son como los sindicatos que nosotros tenemos, que vienen aparte, y entonces también hacemos reuniones periódicas, o por lo menos anuales, no periódicas, anuales, porque se renuevan todos los años los centros de estudiantes, tienen votación, entonces cuando se eligen la nueva autoridad del centro de estudiantes, organizamos una reunión en la casa de los estudiantes y vamos a contarles para que ellos también sean transmisores de boca en boca. Y comparto esas estrategias, creo que las mismas que hacemos con Adelmo, ¿no es cierto? Las reuniones periódicas con las organizaciones estudiantiles son fundamentales, porque atendiendo a tu pregunta, cómo lograr, ¿no es cierto?, que nos veamos como pares. Entonces, y ahí la presentación personal es determinante. Tenemos una última pregunta acá. Bueno, Marianela Cataldo, yo soy subdirectora vespertina de INACAP Valparaíso,
¿ya? Para Ana, le cuento, es un centro de formación técnica, instituto profesional, ¿ya? Que está dentro de la educación superior, ¿ya? Un poco estaba analizando y pensando también en la trayectoria que yo he tenido desde el ámbito escolar, ya a partir de la nueva ley, ¿no es cierto?, general de educación, todos los establecimientos educacionales tienen que tener un encargado de convivencia escolar, ¿ya? Eso es en ese ámbito. Y luego, en mi trayectoria también en la educación superior como directora de carrera en la universidad, bueno, no existe en realidad en la educación superior. Esto para mí es nuevo y es una súper buena instancia para poder, ¿no es cierto?, quizás instalar en la educación superior orientador que nosotros quizás tuvimos cuando estábamos, ¿no es cierto?, en la escuela, ¿sí? Ahora llamado encargado de convivencia escolar. La idea, ¿no es cierto?, y que sería muy bueno poder levantar esto a nivel ya más superior, a nivel de Ministerio de Educación, porque de verdad es muy, muy, muy importante esta figura. ¿Ya? Nosotros la cumplimos en nuestros roles, ahora en otra instancia con personas que tienen otro contexto, ¿no es cierto?, otra vida universitaria, en otra jornada también, son otras necesidades. Entonces, el tener esta persona, ¿no es cierto?, que permite que se levanten ciertas necesidades, ciertas problemáticas y las pueda, no sé si resolver, pero por ejemplo derivar en este caso, es muy importante para todas las a todo nivel de educación superior. Y si hay formación. El micrófono. Micrófono. Perdón, que yo también quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que quería saber, en aquellos casos quizás que son un poquito más complejos, en aquellos que no se resuelven en el pasillo, si ustedes realizan como una asesoría. Sobre todo un seguimiento. Eso es muy importante. Una asesoría, un seguimiento, y quizá en instancias que van más allá de la institución, quizá con una red externa, pensando yo, digamos, en situaciones quizás graves, donde tenga que intervenir, no sé, carabineros, PDI, qué sé yo, o si ustedes hacen ese acompañamiento y seguimiento. Claro, es que muchas veces, como te digo, afortunadamente, nuestra realidad, estos problemas graves son mínimos. Tendríamos a pensar, a lo mejor no se acercan, pero en realidad son problemas bastante poco frecuentes, afortunadamente. Pero en algunos casos justamente recurren a la justicia ordinaria. Y en ese sentido nosotros ya, por supuesto, estamos en una derivación. Tenemos nosotros nuestra propia justicia, nuestro director de integridad y cumplimiento, que es el proceso formal que muchas veces se sigue, pero como decíamos bien al principio, es un proceso, por supuesto, que tiene todas las características como tales, pero es largo, es fatigoso, es desgastante, puede revictimizar, no por mal procedimiento, sino por lo natural que resulta. Por lo tanto, siempre vamos a buscar la forma de intentar. A veces no se puede por la gravedad de una situación, que en este caso somos los ombuds los primeros en decir esto es mejor levantarlo. Y muchas veces lo hacen. Y en casos extremadamente graves, por supuesto, trabajamos con adultos, pero nunca está la posibilidad de contactar a alguien, sobre todo si una persona no tiene ninguna red de apoyo. También lo hemos hecho con buenos resultados. Pero la buena noticia de todo esto es que en el 99,9% se pueden resolver las cosas tan fácil antes que escalen. Eso, por lo menos, la experiencia a mí me ha enseñado eso, que muchas veces parte de situaciones muy domésticas y que si no se paran a tiempo y que por malos entendidos, no tiene mucho más allá que eso. Claro, yo analizaba y yo creo que nosotros lo tenemos en la cabeza, somos defensores ombuds naturales. naturales. Sí, claro. Sí, o sea, quizás el poder generar este rol ya diferenciador, quizás también cambiaría muchas cosas en nuestro quehacer. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a ustedes quienes están presentes. Infinitas gracias a Ana por participar, por entregarnos toda esta experiencia, este conocimiento que nos enriquece. Francisca y Adelmo por todo el trabajo que realizan día a día silenciosamente, como decía el vicerrector, muy intenso desde el año 2019. Así que llegamos hasta aquí con este conversatorio, pero no termina acá el seminario, tenemos una pausa y posteriormente café y posteriormente continúa la segunda parte. Así que muchísimas gracias y lo esperamos en la segunda parte. Un aplauso para los... Muchas gracias.